Buenas. Bueno, voy a ver si puedo terminar de explicar un poco lo que fue lo que es mi educación superior. Educación superior quiere decir después de la educación secundaria. Después de la educación secundaria, yo lo que hice fue ingresar a la Universidad de Arquitectura, a la FADU, Facultad de Arquitectura, y de la UBAES. Y nada, me iba muy bien en lo que eran las materias de dibujo y demás, diseño y demás, me iba muy bien, pero el CBC, lo que es el CBC, lo dejé. Entonces, bueno, motivo por el cual no seguí con la carrera de arquitectura, pero sí empecé a estudiar el terciario en administración de empresas. Me hago un test vocacional, me duró 6 meses y ingreso al terciario en administración de empresas. Después de un par de años de haber dejado la facultad de arquitectura y demás, finalmente me decido por hacer administración de empresas. Cuando hago administración de empresas, empiezo a hacer administración de empresas, además 2015, 2016, digo, se me plantea hacer paralelamente lo que es un trayecto deportivo, ¿no? Un terciario en deporte, a la vez de hacer el terciario en administración, un terciario en deporte, el cual me interesó un montón seguirlo y demás, y motivo por el cual no pude seguir porque me chocaba mucho con los horarios y las materias del terciario en administración, así que dejo el terciario en deporte y vuelvo al terciario en administración. Mientras que voy haciendo el terciario en administración, ya me iba quedando bastante espacio en lo que, en lo que era la agenda como para poder seguir con el deporte. Entonces, 2019 me anoto nuevamente en el terciario de deporte. Yo ya tenía bastantes materias que ya había terminado de realizar, entonces había bastantes días de la semana que me quedaban libres para poder hacer las materias del terciario en deporte. Bueno, a todo esto ingreso, empiezo a hacer el terciario en deporte, 2020 empiezo a hacer el terciario en deporte y a la vez paralelo el terciario en administración. Pero ¿qué pasa? Yo ya había materias que tenía que dar sí o sí por equivalencias, entonces había materias que no me tenían que presentar y me tenía que presentar me presenté a 4 solas en el 2020 y a la vez haciendo todo el terciario en deporte. Entonces, como ya en la administración de empresas había muchas que me habían quedado por equivalencias, tenía que dar 4 sí o sí en 2020 para poder destrabar las que tenía que dar por equivalencias para poder seguir con el terciario. Entonces sigo el 2020, cuando sigo el 2020, sigo el 2020, me perdí. Cuando sigo el 2020, terciario. Sigo el 2020, bueno, termino con 9 materias en lo que es el terciario en deporte y termino con las 4 que me habían quedado para poder destrabar las equivalencias del terciario. Entonces, cuando hago eso, cuando hago eso, vuelvo de vuelta al terciario en administración y postergo lo que es el deporte porque ahí sí me habían quedado 8 materias previas o 9 más o menos que ya se me habían destrabado por las equivalencias, entonces no podía seguir con el terciario en deporte. Entonces me volvió a pasar lo mismo que en el 2015, 2016, en el 2016, pero lo pude retomar. Entonces, cuando retomo el terciario en administración de empresas, doy esas 9 materias. 2020 fue hice con deporte, 2021 seguí, 2022, diciembre, me recibo en el terciario en administración de empresas. A todo esto, mientras me estoy por recibir, como ya no me daba la currícula ni los horarios, empiezo una licenciatura en gerencia de empresas. Empiezo una licenciatura en gerencia de empresas, apruebo 4 materias, la carrera era virtual y demás, y apruebo 4 materias y me paso, dejo esa licenciatura en gerencia de empresas y me paso apruebo administración de empresas y me paso a la licenciatura en actividad física y deporte. Yo ya, entrenadora deportiva, sí, el terciario en deporte yo ya lo había frenado. Cuando yo freno el terciario en deporte,
me paso, termino administración de empresas, el terciario me recibo, cuando me recibo sigo la licenciatura en actividad física y deporte en la Universidad de Avellaneda. Cuando sigo la licenciatura en actividad física y deporte en la Universidad de Avellaneda, sigo a la vez con esto de poder terminar lo que es la licenciatura en administración. Pero ¿qué pasa? La licenciatura en administración te egresás cuando a la licenciatura en administración podía inscribirme e ingresar una vez terminado el terciario. Entonces 2022 me recibo y empiezo a tramitar el ingreso a la Universidad de Quilmes para hacer la licenciatura en administración. Cuando hago la licenciatura en administración, cuando ingreso a la licenciatura en administración tuve que hacer un multiple choice, 87, 67 preguntas, más o menos las respondo bien, todo ingreso. Ingreso a la licenciatura en administración, yo ya había hecho 4 materias de la licenciatura en gerencia de empresas en la Universidad de Quilmes virtual y ya venía haciendo la licenciatura en actividad física y deporte en la Universidad de Avellaneda también con bastantes materias aprobadas. Entonces, retomo lo que es la entrenadora deportiva en vóley, ingreso al profesorado, al profesorado universitario, la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, la UNICABA. Ingreso al terciario, ingreso al profesorado, cuelgo con el profesorado, 2024, ingreso al profesorado, pero lo dejo ahí, stand-by, porque fue mucha carga horaria de golpe, entonces freno. Cuando freno con el profesorado, dejo en stand-by la licenciatura en administración. Y cuando dejo en stand-by la licenciatura en administración, decido retomar lo que es el trayecto de entrenadora, la carrera terciaria en deporte. Entonces, ¿cómo sería la cuestión? Un despelote, pero es así. Tengo el terciario en administración de empresas, concluido, terminado después de 8 años de carrera. Terciario en administración de empresas, terminado después de 8 años de carrera. Que es donde decido seguir el profesorado en la Universidad de Buenos Aires y donde decido seguir la licenciatura en Administración de Empresas. Y por otro lado tengo casi por terminar el terciario en Deporte, que es donde decido seguir la licenciatura en Actividad Física y Deporte y es donde decido adjuntarlo con lo que es el profesorado. Entonces, conclusión, me queda pendiente una carrera que es licenciatura en gerencias de empresa que nunca la puedo terminar de decir. Porque ¿qué pasa? Yo haciendo el tercero en administración de empresas digo, bueno, quiero terminar y concretar, poder hacer lo que es la licenciatura en administración. Yo no podía seguir la licenciatura en administración hasta que no terminaba lo que era el terciario. Entonces, bueno, empiezo a buscar y encuentro una licenciatura en gerencia de empresas que era más o menos relacionada, no es lo mismo, pero era más o menos relacionada. Digo, bueno, mientras termino el tercero en administración de empresas, me meto en licenciatura en gerencia de empresas, total es virtual y accedo un poco más a un poco más de información y saber un poco más de la materia y de la carrera y demás cosas. Entonces, por este motivo es que tengo respecto a lo que es administración de empresas, tengo administración de empresas, licenciatura en administración de empresas y gerencia de empresas. Esas carreras. Y licenciatura en gerencia de empresas, esas carreras. Y después, por otro lado, lo que es deporte, tengo el terciario en deporte, entrenadora deportiva. Tengo la licenciatura en la actividad física y deporte. Y con esos dos ramas, dos ramas divididas, porque son dos cosas distintas. Una es actividad física y deporte y el otro es administración. Esas dos cosas me surge el hacer esto, lo que es el profesorado en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, no sé si se entendió mucho, es difícil, es complicado. Eso es mi educación superior, es eso solo. Después, por hora doctorado y máster, eso me falta mucho, porque hasta que no termine todo esto no voy a arrancar nada de eso. Así que
Es linda la educación, es buena, me encanta lo que es la educación, me gusta mucho lo que es la educación. Este, creo que si tuviese otra oportunidad de volver a elegir lo que es la carrera, una carrera o una educación, volvería a elegir lo mismo, no cambiaría de opinión. Este, pero bueno, esto de estudiar cosas simultáneas y a la vez y demás cosas a mí es muy divertido. Porque ¿qué pasa? A veces estudiar siempre lo mismo es como que cansa, como que agota. Estudiar todo el tiempo lo mismo y dedicarse a estudiar todo el tiempo lo mismo y a una especialización sola, llega un momento que abruma, desgasta, agota. Entonces esto de poder descargar en distintas áreas, en distintas carreras, en distintos trayectos es divertido. Uno se despeja más, lo libera más, lo vuelve más relajante y vuelve más cómoda y práctica lo que es la rutina. Así que nada, yo sí recomiendo poder estudiar simultáneamente varias especializaciones o varias carreras, porque yo, por ejemplo, estuve 8 años estudiando administración de empresas y 8 años estudiando solo un contenido, solo una especialización, a veces agota, pero demasiado. Entonces lo que me ayudó también al poder despejarme, al poder crecer un poco más en lo que era administración de empresas, es el agregarme otra especialización o otra carrera totalmente opuesta para poder desarrollar así, poder, ¿cómo se dice? Desasamblar existe, desasamblar y poder aprender un poco más cosas y al aprender un poco más, poder motivarse un poco más a lo que es el conocer y el saber otras cosas. Porque a veces uno empieza con una carrera y llega un momento que es siempre lo mismo y cansa mucho. Entonces para equiparar y para igualar eso, no es necesario el dejar eso, sino que es necesario algo opuesto capaz o algo otra cosa totalmente distinta en lo cual uno pueda volcar todo lo que, lo agota o lo que lo cansa. Entonces es poder aprender un poco de algo opuesto para poder equiparar, igualar lo que tanto agota, lo que tanto cansa en el aprendizaje de algo que es totalmente siempre correlativo, simultáneo y siempre igual. Así que nada, es lindo. Este, lo, yo como, yo como estudiante lo recomiendo un montón. La verdad, sinceramente, que siempre en mis educaciones, tanto primarias como secundarias, siempre hice cosas simultáneas, nunca hice una cosa sola. Cuando hice la primaria, hacía una escuela de coro y orquesta a la vez y hacía deporte. Cuando hice la secundaria, hice lo que es diseño, dibujo, diseño web, estampado, fotografía, deporte de vuelta, menos música. Así que cuando hice el tercero sí hice un poco de música en una escuela, pero no concreté mucho, pero hice un par de obras musicales y demás, que es lindo. Así que bueno, eso, educación superior eso, y me faltó lo de música, sí, hice música, hice un cuatrimestre de música en una escuela, y fue lindo, fue agradable, pero bueno, hay cosas que a veces llevan mucha coordinación, pero demasiada coordinación. Y bueno, hay veces cuando no hay coordinación hay que hacer las cosas de a poquito y paso a paso para poder seguir un poco más esto que a uno le gusta y le llama, ¿no? Que es el estudio, que es la educación y demás. Así que nada, respecto a mi educación superior, eso. Administración de empresas, terciario. Licenciatura en administración, universitario. Profesorado, Universidad de Buenos Aires, trayecto deportivo, licenciatura en actividad física y deporte y licenciatura en gerencia de empresas. No es mucho, digamos, pero tampoco es poco. Así que no es fácil llevarse 5 carreras en nivel superior, o 6 o 7. No es muy fácil, que digamos, pero tampoco es difícil. Así que bueno, los que son doctores, posgrados, máster y demás, los felicito de la mejor manera que puedo. Les mando un saludo, les abrazo, bendiciones, chau chis.